Buen día, ahora sí. Se ve una pregunta. ¿Se ve lo que se comparte? Sí, profe. Sí. Bueno, gracias. Bueno, esto va a ser como... Esto vamos a tener que, por la cantidad de estudiantes que somos, le pido a todos que pueden apagar el micrófono, gracias. Vamos a tener que hacer un monólogo, pues son muchos y... Profe, una pregunta. Sí. ¿Después a la clase la van a subir o Sí. va a ser solo en vivo? Va a ser en vivo el material, o si no está subido, se va a subir enseguida. Pero a la clase ya no, digamos. Sí, no, es un PowerPoint en archivo PDF que se va a subir a la clase. Todo lo que va a pasar acá lo van a tener para bajarlo del aula virtual. Ah, bien. Muchas gracias. No, por favor. Profe, disculpe, la pregunta es si lo que está explicando ahora va a quedar grabado para que lo podamos rever. No va a quedar grabado. Sí, yo les explico. Buen día, buen día, chicos. No, lo que queda en el aula virtual es la presentación de clase. La clase es presencial, que es esta en la que están ustedes, o sea, de forma virtual, lógicamente. Entonces, por un lado sirve para la asistencia y por otro lado ustedes después de cada clase tienen que rendir un pequeño cuestionario como tipo trabajo práctico, lo mismo que se hacía cuando era un cursado normal, digamos, con presencialidad. Entonces la clase no queda grabada. Lo que queda disponible es la presentación de la clase y el material bibliográfico para apoyar esa presentación de clase. Ah, bien. Muchas gracias. Bueno, doy por empezada la clase. Bueno, soy el ingeniero zootecnista Albornoz, profesor de trabajo de la Cátedra Zootecnia General Dol. Voy a dar inicio a la primera parte de esta clase del módulo 2, que es alimentación animal. En este caso, la importancia de la ganadería en la alimentación humana. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Entonces, inicio con una pregunta. ¿La ganadería en el mundo es importante para la humanidad? Obviamente que sí es importante porque lo que generalmente se acepta que la ganadería da alimento de origen animal a la humanidad, también aporta otras actividades desde hace miles de años, como por ejemplo, digamos, acá el transporte de sal del desierto, o sea que este es un ejemplo, digamos, que se viene haciendo hace miles de años en las zonas desérticas del mundo, o también el aporte, digamos, a la agricultura como trabajo, en este caso, digamos, personas que aran la tierra a través de animales, obviamente la alimentación a través, digamos, de proteínas lácteas en este caso es en el Himalaya, una especie que se llama yak, en la cual está siendo ordeñada acá, o sea, como ejemplo lo pongo, y también da aportes como fibras, cueros, para vestimentas, calzado, o sea que la ganadería es muy importante. ¿Qué tan importante sería? Bueno, en primera parte podemos decir que la ganadería es el primer empleador en cantidad de personas en el mundo. O sea, aunque este dato ya está desactualizado, la proporción de la población que se aboca a la actividad ganadera, a todas estas actividades, es del 20% de la población. O sea, es muy significativa como empleador. Si continuamos con la importancia, la ganadería ocupa el 26% de las tierras destinadas para pastoreo, digamos, directamente. De las tierras que hay en el mundo, habilitadas agrícolamente. Y de las tierras agrícolas, ocupa más de un tercio para la alimentación de la ganadería directamente. La otra es ocupada para la alimentación humana hace unos pocos años entró en juego otro actor,
que es la agricultura destinada a generar energía, como los biocombustibles. Entonces, la agricultura está destinada para la alimentación humana, para la alimentación animal y generación de energía, y entre estos tres compiten para la agricultura. Bueno, si continuamos, la importancia que tiene con respecto a la generación de biomasa, o sea, la masa, digamos, más del 50% de la masa que genera el hombre en actividades agropecuarias, la mitad es en animales, digamos. Si lo pudiéramos pesar todo, digamos. También ocupa una parte importante del agua dulce en el mundo, en este caso una pequeña parte, pero significativa, porque el agua dulce, aunque el planeta está lleno de agua, el agua dulce es muy limitante, y esa limitancia la ganadería ocupa, digamos, con respecto a otras actividades agropecuarias. Y veamos con respecto, digamos, a la alimentación, sería importante dentro de lo que esto es la pirámide nutricional, que es muy conocida y que se ve en muchos paquetes alimenticios, en las rotulaciones. En la parte, digamos, superior están los alimentos de origen animal. Después en la parte más superior, digamos, están las grasas y azúcar, y en la punta está la sal común, sería. Bueno. Pero dentro de esa pirámide, la ganadería ocupa, los productos que genera la ganadería en alimentación ocupa esta parte. Y aporta el 13% de las calorías que consumimos son calorías de origen animal, y el 28% de las proteínas que ingerimos es de origen animal. Y vemos acá cuál es la importancia de la ganadería en la generación de, digamos, de generación económica, si lo medimos en Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno, ese concepto de economía, que es todo lo que genera una región, una provincia, un país o el mundo, genera el 1,5% del PBI mundial. O sea que si lo vemos desde el punto de vista económico, no sería muy importante como actividad económica la ganadería, porque ocupa el 20%, si hacemos resumen, ocupa el 20% de la mano de obra del mundo, pero genera el 1,5% en PBI, en Producto Bruto Interno, o sea, si lo pedimos en cantidad de moneda, digamos. Bueno, ¿qué nos depara el futuro, digamos? ¿Qué se ve en el futuro? Bueno, se ve que hay factores que pueden incrementar la producción ganadera para satisfacer al mundo. Por ejemplo, el crecimiento de la población va a generar, digamos, ya lo vamos a describir punto por punto. También otro factor que va a impulsar la demanda, y por lo tanto nosotros tenemos que satisfacer a través de la producción ganadera, el crecimiento económico en varios países que están en vías de desarrollo. El aumento de ingresos de la población, ¿no? O sea, si una persona puede ascender socioeconómicamente, eso también, una persona asciende, también cambia su dieta, y vamos a ver cómo ese aumento de ingresos hace que cambie su dieta y en los alimentos de origen animal. La urbanización y el descenso de la subnutrición en el mundo, digamos. Entonces pasamos a describir cada uno de ellos. El crecimiento de la población. Bueno, actualmente, según datos de la ONU, hay 7.700 millones de habitantes. Y se hace una proyección en el 2050 aproximadamente a 9.700 millones. Esto es proyecciones siempre y cuando no produzca una catástrofe global, digamos. Aunque esta crisis sanitaria, bueno, ha ocasionado una cantidad importante de personas fallecidas, pero hasta el momento no se ve una disminución de la población.
Eso lo veremos bien cuando termine esta crisis sanitaria, pero esta proyección es en un mundo, digamos, que no haya tantos desastres ambientales, ni guerras globales, ni nada por el estilo. Entonces, este aumento de la población va a crearse un 70% en la demanda que produce actualmente, y esto basado en aproximadamente, según la FAO, entre 1.000 millones de toneladas de cereales y 200 millones de toneladas de carne, solamente de carne. Falta el incremento de productos lácteos, de huevos, basado solamente en alimentación. Entonces, ¿cómo tiene que ver el crecimiento económico de países en desarrollo? Digamos, ¿qué tiene que ver el PBI? El Producto Bruto de cada persona ya per cápita, o sea, de cada persona en consumo de carne por cápita. Si ustedes acá ven en esta línea el consumo, y acá vemos el aumento por cápita en dólares de las poblaciones, y cada punto es un país, la conclusión dice que si un país, parte de la población aumenta su capacidad adquisitiva de ingreso, la demanda de cápita por producto animal, en este caso carne, de todas las especies, va incrementando. Hasta llega un momento que por más que siga aumentando la capacidad, el ingreso de las personas, se llega a una meseta. Hasta cierto punto hay países que por más que sigan incrementando su capacidad de ingreso, no aumenta, se mantiene. O sea que el destino que le da su ingreso extra lo lleva a otra parte, no precisamente al consumo de alimentos, porque ya está completamente satisfecho. Acá vemos diferentes países, diferentes regiones, pero dentro de cada región vemos diferentes estratos sociales. El Q1 es el estrato social más bajo y el Q5 es el estrato social más alto. ¿Qué vemos? Digamos, vamos a nuestra región, América Latina. Veamos dos puntos: cereales, que está de este color, y alimentos de origen animal. Lo que podemos apreciar en una región, cuando el estrato social, si yo podría ascender este estrato social, seguramente bajaría en proporción mi ingesta en cereales y aumentaría mi ingesta, mi consumo en productos de origen animal para alimentos. Más allá que otros factores se mantienen más o menos constantes, estos dos principales productos hacen si una población que ascienda hace que consuma mayor cantidad de alimento animal y encima tiene extra el valor agregado de un producto más elaborado. Entonces, la urbanización en la población, o sea, en el mundo, en el mundo se va generando que la población migre de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. ¿Qué puede generar esto? Según un estudio, en la zona urbana, la población tiene mayor posibilidad de ascender socialmente porque existe la posibilidad que ingrese a trabajos más calificados que en la zona rural. Solamente esto son estudios. Entonces, esta urbanización y este posible aumento de ingresos de las poblaciones que viven en zona urbana, por supuesto, va a desencadenar lo que dije recién, va a aumentar el consumo de productos de origen animal y el valor agregado que le dan, son productos más complejos, más elaborados. Factores que pueden incrementar a la producción. El mundo siempre tuvo una crisis crónica de personas que no pueden acceder plenamente a la alimentación. Y eso que el mundo genera más alimentos de lo que la población requiere.
Pero los programas internacionales entre la FAO, la ONU, ha ido tendiendo a bajar la población que no cubre esas necesidades. Pero si vemos la proyección de los organismos, son muy ambiciosos con respecto a los resultados. Muy levemente bajan. Pero aún así, por más que sea ese descenso leve, si la gente que antes tenía impedimento en acceder a alimentos y ahora lo puede acceder, va a aumentar la demanda de alimentos. Pero en los últimos años, si vemos la proyección, se estancó, tiene una leve tendencia a subir y los datos que tenemos actualmente en esta crisis sanitaria hace prever que va a aumentar la población que no puede acceder fácilmente a los alimentos. Cosa que, siendo optimista, creo que se va a resolver en el mediano plazo y volveremos a tratar de que la población pueda ingresar nuevamente en mayor cantidad a los alimentos. Por lo tanto, va a aumentar la demanda y por lo tanto deberá incrementar la producción. Pero este incremento del futuro de la producción a la demanda, ¿la podré enfrentar? ¿La podrá la agricultura y la ganadería? ¿La podrá? ¿O hay limitantes físicos, o hay limitaciones? Y acá están las limitaciones que después paso a desarrollar. Una de las formas de aumentar la producción es aumentar el área de producción. Este aumento de producción va a requerir mayor demanda de uso de agua. Esta demanda también va a requerir que las áreas que ya están en producción se mantengan capaces de producir, que no se deteriore. Entonces, ¿qué pueden hacer deteriorar esto? Manejo no sustentable. Y otra limitación, si yo no tengo un área y no la manejo sustentablemente en el largo del tiempo, más disminuye su potencial y entonces sería una limitante para el crecimiento de la producción. Eventos meteorológicos extremos que se vienen dando y el famoso cambio climático, lo pongo en tu pregunta, que es muy discutido, pero hay evidencia que hay cambios, digamos. Entonces, pasamos a describir cada una. La menor disponibilidad de tierra. Cada vez hay menos disponibilidad de tierra para incorporar al área productiva. Y una vez que, si se acuerdan recién, la urbanización era buena o iba a demandar la cantidad de alimentos en un futuro, la urbanización podemos decir con arma de doble filo porque al aumentar la superficie urbana quita superficie del punto rural, entonces hay una limitación. Va a competir el área de ingreso hacia la agricultura y ganadería o hacia la población mundial. Entonces ahí hay un conflicto a futuro. La otra, menor disponibilidad ya de tierra, porque el acceso a la incorporación de tierra agrícola está cada vez más difícil, por decirlo de una forma, porque de todas las áreas de bosque del mundo, más de 3/4 partes están cubiertas por programas de protección, digamos, de bosque nativo y toda esa ley. Entonces la incorporación a la larga se va a frenar. Entonces, esta menor disponibilidad de tierra, entonces lo único que podemos hacer es aumentar la productividad. La competencia por el uso del agua, y aunque vimos recién que la ganadería ocupa una proporción menor de agua dulce, pero la demanda por parte de la agricultura es mayor. Por ejemplo, estos campos irrigados en este caso un producto agrícola que no es comestible, pero sí era la demanda en la producción textil que el algodón,
hizo, digamos, que área, tomo el ejemplo del mar Aral en Asia Central, como toda esta irrigación le costó, es un mar de agua dulce interior, rodeado por, le llaman mar, pero es agua dulce, al fin y al cabo. Disminuyó su superficie y antes eran zona pesquera y ahora quedaron, digamos, desérticas. O sea, una consecuencia de que el uso del agua genera estos tipos de impacto ambiental y compite entre la agricultura y la ganadería. Entonces el uso del agua compite con la ganadería. Si vemos este cuadro muy bueno de la FAO, acá tenemos los años y acá tenemos la cantidad de millones de hectáreas que fue incrementándose y se fue estancando después, pero lo que se incrementó, que esas áreas aumente la superficie de áreas bajo riego. ¿Me entienden? Y si vemos esta línea, que la podemos ver acá, en los años, al inicio de los años 60, una hectárea de tierra o una persona ocupaba una media hectárea de tierra para la generación de alimentos y productos, y hace 10 años eso bajó a 0,5, o sea, si lo vemos número de otra forma, una hectárea sustentaba a 2 personas, hoy una hectárea sustenta 4. ¿Cómo se hizo eso? Justamente por el riego y aumento de la productividad. Y eso es lo que tenemos que trabajar en el futuro. Aumentar la producción a través de la productividad y no la expansión, porque la expansión se hace cada vez más difícil. Bueno, la producción en agroecosistemas que son frágiles o que se pueden degradar, y si vemos 1.000 millones de personas viven de la ganadería desarrollada en zonas frágiles o de fácil degradación. O sea, ¿qué pasa? Especialmente en estos sistemas, si no implementamos tecnología para mantener la productividad, esto se degrada muy fácilmente. Y es importante la cantidad de personas que viven en esta zona y que viven directamente. O sea, casi la mitad de la tierra del mundo está en zonas áridas, semiáridas, y ahí vive casi un tercio de la población mundial. O vamos a América Latina, que el 70% del área de pastoreo se encuentra en proceso de degradación de diversos grados. Si seguimos degradando, más complicado sería en aumentar la producción. Entre otras alimentaciones físicas, que son el mal uso, digamos, o el uso de no tecnologías sustentables, digamos, que ocasiona erosión eólica o hídrica. Toda esta erosión degrada al área productiva y cada vez se va a impactar en la generación menor de cantidad de productos, y bueno, si no manejamos sustentablemente, va a ser difícil satisfacer la demanda de alimentos en el mundo. Después ya otros eventos meteorológicos ya extremos y constantes que se producen en el mundo, como sequía, inundaciones, también dificulta la producción, digamos, agrícola ganadera. Y pongo entre paréntesis cambio climático. ¿Qué es lo que es? Se habla mucho, se lo discute, pero ¿qué es lo que ocasiona? Se discutió mucho, hay muchas personas del ambiente científico que discuten este tema, si es verdad o no es verdad, si hay cambio en las medidas estadísticas de los elementos meteorológicos, no. Pero lo que sí es cierto es que se viene incrementando en la atmósfera y en la concentración de dióxido de carbono y muchos otros gases más de efecto invernadero y un aumento general de la temperatura en la alta atmósfera. Entonces, eso es comprobado. Ahora, ¿qué genera esto?
distorsiones en las medidas ya estudiadas de elementos meteorológicos. Lluvias que no se producen en otros periodos, heladas fuera de época. Si vemos este trabajo de la CEPAL, que es un organismo de la Nación Unida para América Latina y el Caribe, es un organismo de estudio económico, pero vemos que en un periodo del fin del 70 hasta la década pasada, hubo zonas que incrementaron su temperatura en América Latina y otras que descendieron. ¿Ve? Esta es temperatura. Y también los índices de sequía. Hay zonas, se puede ver en esta zona de la Pampa y Norte, aumentaron, digamos, los regímenes de precipitaciones, pero hay otras zonas que... O sea que lo que llamamos cambio climático tiene resultados impredecibles hasta el momento. ¿Qué es lo que ocasiona el cambio climático? Una de las tantas cosas que ocasiona son emisiones de gases de efecto invernadero que es lanzado en la atmósfera. Acá puse 3 de los importantes, pero son muchos más. Dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. ¿Qué ocasiona el dióxido de carbono? Digamos, ¿quién lo ocasiona? La quema de carbón, petróleo y gas natural. Y pongo, dentro de lo más importante, y pongo como rojo, algo que nos compete a nosotros como ciencia agropecuaria, la deforestación, para incrementar superficie de área productiva. Entonces la deforestación, lo que le llaman el cambio del uso de la tierra, genera importante emisión de dióxido de carbono. El otro componente es el metano, que lo generan los rumiantes en gran medida, y los resales que se producen en zonas inundables, generan emisiones de T-gas, o la quema de algún fósil también, o la emisión de algunas áreas pantanosas que son naturales también. Y el óxido nitrógeno de la agricultura es el manejo del estiércol, cómo lo manejamos, más generalmente en el almacenamiento de aplicación, digamos, si lo almacenamos el estiércol después para uso de fertilización y lo dejamos mucho tiempo, emite este gas. Y como vemos acá, el poder de calentamiento va en medida, menor en el dióxido de carbono y mayor en el óxido nitroso. ¿Cómo podemos mitigar? Primeramente vamos a ver publicaciones de la FAO en que se hizo estudio en que decía que el 18% de las emisiones, este se llama gases de efecto invernadero, lo ocasionaba toda la ganadería. Después de otra publicación de la FAO posterior, se hizo estudio y bueno, se fue corrigiendo, dice que estaban sobredimensionadas, pero aún así la actividad ganadera es una importante emisión de estos gases. Les describo. Como estos gases son diferentes, se usa como unidad el dióxido de carbono equivalente. O sea, todas las medidas se lo llevan al dióxido de carbono para poder ver la cantidad que emite, digamos. En este caso son actividades ganaderas, y vemos el búfalo, también llamada especie bubalinas, por ahí lo van a ver, es un gran emisor de dióxido de carbono equivalente. Acá dice 404 kilogramos por kilogramo de proteína producida. Si lo comparamos a los rumiantes menores, por kilogramo de proteína producida, emite la mitad. En promedio, y depende de los sistemas de producción, ¿no? Esto de proteína de carne, ¿no? Si vemos a la proteína, la producción de proteína de origen láctea, bueno, vemos que los rumiantes menores y los bovinos de leche tienen una limitante de producción, pero mucho menor por kilogramo de producto de proteína de origen cárnica. Y después vemos las proteínas cárnicas de especies que no son rumiantes, o la proteína en huevo,
por cada kilogramo de este producto emitimos una pequeña parte comparada con la especie rumiante. Esto no quiere decir que vamos a extinguir a los rumiantes, pero sí podemos mitigar todos estos componentes, desde sustituir especies o complementar con una especie hasta el manejo racional de esta especie. Profesor, disculpe. Sí. Una consulta. ¿A qué se debe que el búfalo emite más que los otros, por ejemplo? Porque hay una gran diferencia que hay entre el búfalo y el bovino. Sí, trato de hacer lo que te contesto vos, pero tratemos de hacer la pregunta, el último y importante. No lo tengo manejado, pero más por el sistema eficiente. El bovino, el búfalo, se cría mucho en zonas pantanosas, ¿no? En la India se lo cría bastante ahí. Y este es un promedio del mundo. Ya vamos a ver las emisiones por países de una sola especie, de un solo tipo de producción, cómo varían, cómo con el manejo hacemos variar esto. Esto no es la verdad revelada, esto es un indicador. Pero es más por el uso eficiente que le damos al alimento, entre otras cosas. Ya lo vemos enseguida. Pero traten de anotar las preguntas para después. Pues somos muchos. Yo en las clases respondo las preguntas directamente como somos 5 o 6, pero acá somos muchos. Bueno, gracias. Hola. Entonces, si vemos por regiones las emisiones de gases de efecto invernadero, vemos que en América Latina es un gran emisor. Pero si vemos por qué, porque en América Latina existe, según este cuadro, sería el 3/4 parte lo emiten los vacunos de carne. Menos de 1/4 parte de los vacunos de lecheros, y después se reparte entre las especies no rumiantes, entre el cerdo y el pollo. El otro gran emisor es el sudeste asiático, pero en menor proporción de bovinos para carne con respecto a América Latina, lo ven acá. Y después al último, vamos a comparar la cantidad de especies, todo esto, tratemos de grabar estas dos regiones y después lo vamos a comparar por la cantidad de animales que se han explotado. Si vemos el sudeste asiático, sería el 20% de emisiones de bovino para carne, porque tiene que ver mucho por la cantidad de animales también. El bovino lechero, y usa mucho, digamos, porcino y aves. Y algo de pequeños rumiantes, ¿ves? Si vemos las zonas del país, la producción de países de América Norte, Europa, América del Norte tiene también una menor cantidad, pero tiene una parte importante de emisiones de bovino para carne, más de la mitad. En cambio, Europa tiene una 1/4 parte. Europa más bovino para leche, esto es emisión nomás, ¿no? Emite más y bovino para leche. Entonces, si este cuadro lo grabamos, aunque sea así, y lo comparamos después con la producción, lo vamos a entender mejor. Entonces, como nota, todas las especies varían en diferentes emisiones, digamos. Dentro de lo que es metano, el 85% somos los rumiantes mayores. Y el resto son las demás especies. Pero si vemos el otro componente del óxido nitroso, son las aves las que emiten mucho más. Y el resto las otras especies animales. Estos son... Y representa, bueno, el 0,43% de las emisiones nacionales, bueno, este el 0,06, digamos. Pero lo importante, lo que me gusta del cuadro es las características de la especie como emisor. Y si ahora vemos, digamos, este cuadro con esta columna con esta columna, en emisión en este caso especie
de la vaca lechera y esta especie, el vacuno para carne, vemos que en un país, podemos decir Holanda, un país que trata de ya no ser tan ganadero, trata de ser un país más que produce agricultura y específicamente tulipanes, que genera mucho ingreso a ese país, pero dentro de la ganadería, por kilogramo de producto obtenido, ellos tienen un 46% comparado, digamos, a estos dos países que tienen gran cantidad de animales bovinos, pero las emisiones son mucho mayores. En bovino para leche, ¿no? Y en el bovino para carne también, digamos. Entonces, ¿qué podemos? Que el sistema de producción tecnificado que tiene Holanda hace que emita menos gases por producto terminado que estos países que no aplican ese tipo de tecnología. Argentina no tiene datos en esto, por lo menos Herbert se está generando datos de esto a través de INTA, Leales se va a generar, o Valcarce, sobre las emisiones del bovino para carne. Pero bueno, en este momento no. Entonces, este promedio que era mucho, se lo puede disminuir con tecnología. Y si vemos los tipos de producción en pasturas cultivadas comparado con sistemas altamente intensificados y confinados como el engorde corral, cómo va descendiendo la emisión de dióxido de carbono de equivalente por kilogramo a kilogramo de res. Entonces, si yo implemento un sistema de producción extensivo del uso de las tierras, lo voy intensificando con pastura de suplementación o con engorde corral, el sistema confinado hace descender bastante la emisión. Es muy cuestionado el sistema confinado por la gran concentración de bostas que genera y dice que no es ecológico. Sí, siempre y cuando no lo manejemos a los efluentes, digamos, excretas de los animales. Pero desde el punto de vista de emisión, tiene menor impacto ambiental. Bueno, dentro de la especie, la eficiencia del uso de la energía y de la proteína varía. Por ejemplo, si comparan, obviemos a la vaca de leche, ¿no? Para que comparemos las especies que producen carne. ¿Qué es la eficiencia? El bovino para carne, el porcino y las aves. Tanto de los dos, digamos. Vemos acá que el bovino para carne es poco eficiente en el uso de la energía que ingiere o de la proteína que ingiere para generar e incrementar su peso con respecto a las aves. Las aves son mucho más eficientes en el uso de esto. Y con respecto a los productores de proteína de origen animal cárnica con láctica, la especie para generar proteína de leche son mayores comparado, digamos, vaca con vaca. Es más eficiente este uso de la energía y la proteína que se ingiere con respecto a este. Y llega prácticamente a un pollo con respecto a proteína cárnica, digamos. Se me borró acá, pasó un error acá, parece. No lo puedo corregir ahora, no sé qué ha pasado. Pero compara, digamos, lo puedo decir de memoria. Dice, ¿cómo es la eficiencia de la especie con respecto a la prolificidad? Una vaca puede parir un ternero por año, eventualmente dos, cuando vienen con mellizos, son muy raros. El cerdo, o la cerda acá, puede tener 2 partos por año de 12 animalitos, esos son 24. Y acá, en cambio, en la postura de la gallina, puede
una gallina genéticamente avanzada puede tener 250, por dar un número, de huevos por año, puede tener 250. O sea, dentro de la prolificidad, las aves son más prolíficas reproductivamente. Si vemos la duración en un sistema todos confinados, ese ternero que nace hoy recién puede ser faenado a los 12 meses. Listo para... Acá sería 5 a 6 en el cerdo, que no está, que se cometió un error acá, no lo podemos visualizar. Y en cambio, en un mes y medio o 45 días ya tenemos el pollo que eclosionó el huevo hace un mes y medio, ya lo tenemos listo para el consumo. Ahora, la superficie por animal confinado en cielo abierto, bueno, acá tenemos 30 metros cuadrados, acá tenemos, en un metro cuadrado pueden entrar 3, 4 pollos parrilleros, y acá puede ser 3 metros cuadrados por capón o por hembra sin servicio, que está destinado a la... Entonces mete en la excreta, no me acuerdo ahora de la cerda, pero sí la eficiencia de conversión alimenticia. ¿Esto qué significa? Eficiencia de conversión alimenticia significa los kilogramos de alimento medidos en materia seca que me genera un kilogramo de aumento de peso vivo. ¿Qué significa esto? Que un bovino para carne alimentado en corral consume 6 kilos de ración balanceada en materia seca para un aumento de un peso vivo. En cambio, el capón, por ejemplo, ese servicio engordado en confinamiento, necesita 3 kilos de alimento balanceado en materia seca para que aumente 1 kilo de su peso vivo. Y las aves, los pollos parrilleros, entonces necesita 2 kilos por kilogramo de aumento de peso vivo. O sea que esta especie es mucho más eficiente en la conversión de alimentos, algo que nos tiene que comprender a nosotros para la parte esta que es alimentación animal. Y esto es un resultado del cuadro anterior, que retiene en nitrógeno. Este animal engordado a corral tiene retiene 0,12 nitrógeno por un nitrógeno que le aporta el alimento. Acá sería 0,33 y acá 0,42. O sea que la especie, por eso está puesto acá, rojo como semáforo y verde como semáforo, o sea, pase, porque son especies muy eficientes y esta es poco eficiente. ¿Qué va a determinar esto? ¿Y qué es lo que determina? Y lo va a determinar el mundo. Que a la larga en el mundo se está dando, en la última lo vamos a ver, que esta especie va a ser la mayor producida y la mayor consumida y la que más fácil podemos satisfacer esa demanda, ese incremento de la demanda futura que tenemos, que esta especie. Por lo tanto, el futuro precio de esta especie va a ser mucho más accesible que esta especie. Y la porcina va a estar en proceso de intermedio. Profe, ¿cómo es lo de la retención del nitrógeno? Sí, vemos acá, volvemos a esta. Proteína y lo ponemos en nitrógeno. Porque ese nitrógeno está equivalente a la proteína. Por ejemplo, a ver si me acuerdo acá. 12%, Y bovino para carne. Este menor valor. Porque estos son generales de la especie y esto es esta especie producida en sistema intensivo. Es decir, por 1 kilogramo que yo le doy de nitrógeno, y eso lo podemos llevar a proteína, el animal va a retener en su tejido, por 1 kilogramo, 120 gramos. Y esta especie, por 1 kilogramo de nitrógeno que nos doy a través de proteína, me va a retener su componente 420 gramos. Por eso esta eficiencia, ¿ves? Bueno, continuamos. Cualquier cosa me vuelvan a preguntar al final. Seguimos con la eficiencia de la especie. Si vemos,
ustedes habrán escuchado lo que es la huella de carbono y la huella hídrica. Bueno, en este caso vamos a hablar se llama huella hídrica. 1 kilogramo de carne que ustedes tienen en el plato de su mesa se requirió 16 mililitros de agua para producirlo. Si a otra persona le damos 1 kilogramo de carne de cerdo, ese kilogramo de carne de cerdo ya servido en su plato requirió 4.000 litros de agua para producirlo. Y 1 kilogramo de carne de pollo es 3.200 litros de agua. O sea que el impacto en el consumo del agua de esta especie es mucho menor impacto y mucho mayor eficiencia. Y bueno, y acá está para compararlo entre ellos ya, junto con el uso de agua está el kilogramo de alimento, que ya lo dije recién en el cuadro anterior. Ahora yo digo, ¿qué hacemos nosotros? Si vemos 1 kilogramo de maíz necesita 900 litros de agua, 1 kilogramo de trigo 1.000 litros de agua. O sea, en el futuro también la humanidad tendrá que ver si comemos, o si tratamos de sustituir algo de este kilogramo de carne por 1 kilogramo de maíz a través de polenta o choclo, o como sea. Porque si logramos sustituir la dieta un poco, yo no soy ni vegano, porque si no pego un tiro, porque no puedo ser sostenista y vegano. Pero hay que hacer el uso racional del alimento. O sea, ¿a quién le damos en el futuro? ¿Le damos 6 kilos de esto a un bovino porque me produzca 1 kilo de carne? ¿O le doy 2 kilos para que produzca un ave, un kilogramo de... Aunque tiene que balancearse, por supuesto, pero esta es la base del alimento, digamos. Entonces, esos son lo que tiene que lidiar la humanidad a futuro. Esa es la disyuntiva que tiene la humanidad, digamos, en el futuro, y nosotros tenemos que ir viendo. ¿Ver? Entonces, si vemos, digamos, la situación de la producción pecuaria, ¿se acuerdan que nosotros éramos el gran emisor de gases de efecto invernadero? Y después seguía el sudeste asiático, pero el sudeste asiático, estando en el segundo lugar de emisión, está en el primer lugar de producción de proteína, de origen animal. Y Estados Unidos y Canadá, junto con Europa, estaban en tercer y cuarto lugar, están casi en segundo puesto en la producción de proteína con emisiones, y estaban en cuarto lugar con emisiones, pero están en segundo lugar en la producción. Y nosotros, que éramos el gran emisor de gases de efecto invernadero, estamos en el cuarto lugar de proteína. O sea que son los sistemas de producción en los que estamos trabajando y en los que hay que trabajar. Y ya vamos terminando. No sé si se ve bien acá. Pero vamos a lo que más conocemos. Cómo se incrementaron, digamos, cómo fue incrementándose. Acá estamos. Consumo de carne. Acá vemos carne y acá están los países. ¿Ven dónde estamos nosotros? Estados Unidos está acá. Estados Unidos, digamos, carne bovina en cuestión, porque esta es proyección, ¿no? Se tanta que va a mantener su consumo de carne vacuna. Pero si vemos otros países que son estos, los otros países van a incrementar más, ¿ves? No se ve muy bien, ¿se ve bien? Yo no veo muy bien los colores. Pero, ¿qué queremos decir? Como vi recién, ¿dónde se va a incrementar mayor la producción? En los países desarrollados no se va a incrementar mucho más, porque tiene dos características los países. Yo no lo puse acá, pero se lo digo oralmente. Los países desarrollados no crece la población, no está creciendo la población, se está manteniendo constante, y tiene un alto ingreso, por lo tanto la demanda del producto no va a ser
sí va a venir el aumento por los países en vía de desarrollo que puedan tener capacidad de desarrollo, como América Latina, los países sudeste asiáticos, en que si hay un incremento de la población y si hay un incremento de los ingresos, por lo tanto la cantidad de ingresos, y ese entonces la gran demanda de productos de energía renovable va a venir por los países en vía de desarrollo. Solamente que estos países, si logran desarrollarse para poder pagar esa demanda, bueno, bienvenido. Pero hay países o zonas en el mundo que a través de la zona del norte de África, zonas desérticas esas que no tienen posibilidad de desarrollarse, o por lo menos internamente, ¿no? Y bueno, son poblaciones que no van a incrementar y no van a poder pagar los productos alimenticios. Y vemos la última como resultado. Si tomamos a 1960 como 100 y 2015, ¿qué es lo que vemos? Que pasamos de un índice, ¿no? Es índice esto, ¿no? De 100 a casi 1000, el aumento de la producción de los aves de corral. Y tiene tendencia a seguir aumentando, por todas las características que yo le dije recién. Después lo sigue el cerdo, que pasó de 100 a 400. Y después las demás especies, rumiantes, bovino y rumiantes menores, pasó de 100 a 200. O sea que el incremento de la producción se ha venido por estas dos especies, las aves y los porcinos. No incluyo acá, y es que está en desarrollo, todas las especies de peces. Se da mucho en el sudeste asiático, que siguen incrementando y tienen datos interesantes de comercio alimenticia y de calidad de proteína de origen animal, ¿no? Bueno. Si quieren pasar las preguntas en orden, no sé si pueden escribirla. Sí. Espero. Parece que no hay muchas preguntas. Profe, ¿qué era ECA? En la diapositiva creo que Sí, eficiencia de comisión de alimentos. Es la cantidad de alimentos medido en materia seca que necesita una especie para aumentar 1 kilo de peso vivo. Sí. Aldo, Sí. no está habilitado escribir en el chat, así que los chicos tienen que hacer las preguntas acá de forma oral. Sí, por favor, hagan preguntas orales, como hizo recién la compañera de ustedes. Y que estén, espero un tiempito, a ver. Profe, yo tengo una duda, pero no es con respecto al tema que se ha dictado. No sé si es que van a subir un cronograma o no. ¿Cuándo va a ser el parcial y cuántas semanas son las que quedan de cursado? Sí, se quedan varias clases de cursado, se va a subir todo eso. Bueno, esos son, ¿no? Sí. Sí, eso se va a subir. Elisa va a subir, o cualquiera. Por supuesto, se va a subir el cronograma. Lo que pasa es que esta es la primera clase que estamos empezando. Ah, bien, gracias. Sí. Este es el módulo, no sé si entraste, pero este es el módulo 2. Recién empieza el módulo 2. Tiene su parcial, y tiene su clase y su práctica al final. Profe, y el PDF de sistema de producción, no sé si a alguien más le pasó, yo lo descargo y no lo puedo ver. No sé si a alguno de los chicos le pasó lo mismo. A ver, otro que ya ha pasado, Elisa, hablan de... No, a mí me pasó, a ver, yo sí lo puedo descargar, sí lo veo. Sí lo veo. Ah, bien, bueno, gracias. Preguntas sobre esto o de la modalidad de cursado, si quieren, sobre este tema. Profe, que ahora viene la clase Sistema de Producción.
Sí. No, Aldo, porque nos estaríamos pasando demasiado en el horario. Ya son las 10:03. ¿Cuándo cómo lo va a dar y Bueno, cuándo? escuchen, la clase de los SPA, sistemas de producción, lo que vamos a hacer es, ustedes tienen ahí la presentación de lo que corresponde a la clase. Entonces, en base a esa presentación que tienen, que está ahí disponible, durante el fin de semana, a más tardar el día martes, les va a aparecer a ustedes un PDF también que va a tener la explicación, o sea, va a ser la clase de alguna manera resumida ahí para que tengan la explicación de cada una de las diapos que están en la presentación, ¿no? Y para digamos, dar a la clase como asistencia y como práctico aprobado para ustedes, van a tener que contestar 3 preguntitas el día viernes antes de comenzar la clase del día viernes, ¿sí? El día viernes la modalidad de las clases, de estas clases van a ser generalmente por encuentro Meet. Si no es por encuentro Meet, se va a anunciar siempre el día miércoles en la tarde o jueves, o jueves a primera hora ya está anunciado si la clase del viernes es presencial o no es presencial, y está el material disponible para la clase del viernes. Así que, bueno, si tienen alguna duda o pregunta, si no, por favor, vayan abriendo el aula virtual en el campus 5, por favor, así puedan rendir el trabajito práctico. Ahora.